En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted debe pensar, caramba, ¿cómo ese hombre me dice que Dios te bendiga? Y yo estoy viviendo en esta pandemia del coronavirus. Yo estoy desesperado, afligido, no sé qué hacer con mi vida. Pues bien, mi amiga y mi amigo, sea feliz porque el reino de Dios ha llegado hasta usted. Cuando una persona oye la palabra de Dios, esa persona está teniendo la chance, la oportunidad de entrar al reino de Dios. Porque el reino de Dios es el reino de la justicia, es el reino de la salud, es el reino de la fuerza, es el reino del vigor, es el reino de la armonía y la paz. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted quiere, el reino de Dios es. El reino de Dios que Jesús anuncia o anunció, del que Él mismo habló, ese reino, cuando comenzamos a seguir las normas, las leyes, los mandamientos, cuando comenzamos a obedecer las palabras, las leyes, los mandamientos del reino de Dios. Porque nosotros vivimos, entre nosotros, vivimos en un reino de injusticias, ¿no es verdad? Hay injusticias por todos lados. Nosotros vivimos en un reino cruel, un reino malo, donde muchas personas quieren el mal de otras, un reino de envidia, de codicia, de ganancia, el reino del amor propio, del egoísmo. Ese es el reino en el que vivimos, el reino de cada uno por su lado. Esa es la realidad. ¿No es así? Pues bien, cuando Jesús llegó y comenzó con ese discurso del reino de Dios, Él estaba justamente contraponiéndose a toda situación que ellos estuvieran viviendo, porque Israel estaba subyugado al reino o al imperio romano y todos querían liberarse del imperio romano, que era el imperio de la prostitución, del paganismo. Era un imperio opresor, que es el imperio en el que vivimos. Nosotros vivimos en un imperio opresor, donde los más fuertes pisan a los más débiles. Los más débiles son prácticamente inutilizados delante de los pies crueles de los más fuertes. Pero mi amiga y mi amigo, en aquella situación, como en la situación de hoy, el Señor Jesús dice lo mismo. Ha llegado el reino, a nosotros el reino de Dios. ¿Qué significa? El reino de la justicia, el reino de la paz, el reino del amor, el reino de las respuestas de Dios. Porque quien acepta, quien recibe, quien asimila, quien se somete al reino de Dios, tiene la garantía del Rey, del reino de Dios. Quien sirve al reino de Dios tiene la garantía de la palabra del Rey. Y la palabra del Rey no vuelve atrás. Quien entra al reino de Dios,
es decir, quien se somete a las reglas del reino de Dios, ese está viviendo en el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él predicó mucho sobre el reino de Dios, mucho. Y lo primero que le dijo a los discípulos, a las personas que estaban ansiosas por conquistar el oro y el moro, Él les dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, cada uno de nosotros tiene que, si queremos la paz, si queremos la alegría, si queremos la salvación de nuestra alma, nosotros tenemos que encuadrarnos en los términos de Dios, que son completamente opuestos a los términos del reino de este mundo. Entonces Jesús dijo, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, los que tenían sed y hambre de justicia, inmediatamente se sumaron al discurso del Señor Jesús y comenzaron a vivirlo. Y esa es la palabra que el Señor les ordenó predicar a sus discípulos por el mundo entero. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio del reino de Dios. Quien crea, ¿qué significa? Quien crea y se someta a las reglas del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene sus reglas, tiene su disciplina. Por lo tanto, si la persona quiere entrar al reino de Dios, ella tiene que someterse a las reglas del reino de Dios, que son amar al prójimo, primero amar a Dios, primero el Señor. El segundo mandamiento es amar al prójimo. Entonces, cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, nos estamos sometiendo a la palabra del Rey. Y por eso, la palabra de Dios, la palabra del Rey, no puede fallar. ¿O sí? No, no puede. Y Jesús dijo más. Antes de subir a los cielos, Él dijo las siguientes palabras: el que me sigue, el que entre al reino de Dios, el que se somete a las reglas de Dios, tiene mi garantía. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o de los siglos. Amén. Jesús dijo eso. Es una promesa suya. Es su promesa, es su palabra. Por lo tanto, usted que está ahí perdido, desorientada, desorientado, usted que está viviendo un pedacito del infierno en este mundo, entonces aproveche estos momentos, mi amiga y mi amigo. Aproveche este momento para razonar, para pensar los pensamientos de Dios, ponerlos en práctica para que pueda insertarse en el medio del reino de Dios, para que todas las promesas del Rey, el Señor Jesús, se cumplan en su vida. Ese es el derecho de aquellos que están en el reino de Dios. Y cuando usted entra al reino de Dios, usted no tiene miedo de enfrentar el reino de este mundo. ¿Por qué? Porque usted tiene la seguridad, tiene la garantía, tiene el aval del propio Espíritu de Dios. Esa es nuestra fe. Esa es la fe que vivimos, esa es la fe que llevamos adentro nuestro y que estamos compartiendo. Se la estamos cediendo
a todos los que quieran, todos los que tienen sed y hambre de justicia. Jesús dijo que serán saciados. Así que, amiga y amigo, esa es una oportunidad para que usted cambie su vida. Su vida no comienza de afuera hacia adentro. Su vida comienza adentro suyo. Adentro suyo. Comienza allí adentro, adentro suyo. Cuando usted empieza a seguir, a obedecer la palabra del Rey y el Señor Jesucristo. Cuando usted comienza a hacer eso, su vida empieza a cambiar. Por ejemplo, lo primero que usted debe hacer es perdonar. Perdonar es difícil. Es complicado porque al corazón humano no le gusta perdonar. El corazón humano quiere venganza. Pero cuando la persona quiere seguir en el reino de Dios, ella transgrede. Ella ofende a su propio corazón, su propia voluntad, sus propios deseos. Ella niega su corazón para con inteligencia, con sabiduría, hacer lo que la palabra de Dios ordena. Perdonad. Jesús dijo, perdonad, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Entonces, ¿cómo puedo perdonar, obispo? ¿Cómo puedo perdonar a alguien si adentro mío, en mi corazón, siento odio, siento indignación? Esa criatura destruyó mi hogar, mi matrimonio, etcétera, etcétera. Sea cual sea el motivo, mi amiga y mi amigo, usted tiene que perdonar. Yo tengo que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar si también queremos ganar el perdón de Dios. Por lo tanto, mi corazón puede sentir odio, enojo, ira contra determinada persona. Pero si quiero estar dentro del reino de Dios, en mi mente tengo condiciones para pensar lo mejor. Puedo pensar de acuerdo a mi corazón o puedo pensar en contra de mi corazón. Así que yo quiero perdonar a fulano, a fulana. Entonces en mi mente digo, oh Dios, te pido que bendigas a fulana, a fulano. Aunque dentro de mi corazón haya odio, rabia, deseo de venganza contra esa criatura, pero en mi mente yo quiero perdonar. Sobre mi corazón, Señor, yo no tengo control. ¿Cómo puedo controlar a mi corazón? ¿Cómo puedo obligar a mi corazón a amar a una persona que me lastimó? ¿Cómo? No hay manera. Tú sabes que no hay manera. Pero en mi mente, por querer obedecer tu voz, por querer vivir en el reino de Dios, yo obedezco, orando por la persona que me odia. Aunque mi corazón grite dentro de mi pecho, la odio, quiero que muera, y la noticia corra, en mi mente digo, oh Dios, dale la vida, salva a esta criatura. Es decir, usted pasa a tener un conflicto entre su mente y su inteligencia, su intelecto y su corazón que siente lo que no debería sentir. Por lo tanto, si usted tiene la determinación de seguir en el reino de Dios, de entrar y vivir en el reino de Dios, de sujetarse a las reglas del reino de Dios, entonces usted desprecia los gritos del corazón, los sentimientos del corazón y empieza a obedecer a su inteligencia, a su capacidad. A eso se le llama fe inteligente. La fe que pone en práctica la palabra, las reglas del reino de Dios, independientemente de los sentimientos. Independientemente de los sentimientos. ¿Es así? ¿Eso es religión? No. No es religión. A eso se le llama vida. A eso se le llama inteligencia.
A eso se le llama pensar como Dios piensa y actuar como Dios actuaría si estuviera en mi lugar. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que nos libera de todos los males. Esa es la fe que garantiza que nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esa es la certeza, la garantía, el aval. Esa promesa es lo que Dios nos deja o les deja a aquellos que quieren seguir su voz. Mi nombre es Marisa. Yo era una persona de muy mal carácter, agresiva, vivía peleando con todo el mundo. Me llevaba mal con toda la gente que cruzaba, porque yo estaba mal. Vivía peleando con mis hermanos, con mis padres, los agredía física y verbalmente, no solo a ellos, sino a mí. Me dañaba yo mi cuerpo. No entendía por qué, es más, me odiaba yo misma. Así llegué enferma, no tenía trabajo, depresiva, vivía encerrada en mi habitación, no quería salir, no quería ver a nadie. Cuando empecé a participar en las reuniones del Espíritu Santo, me interesó lo que el pastor hablaba del Espíritu Santo, que daba un cambio de vida. Participé, fui constante, y cuando el Espíritu Santo llenó mi vida, lo primero que hizo fue cambiar mi interior. Sacó toda la tristeza, toda la angustia, y me dio vida, me dio paz, me dio tranquilidad. Cambié totalmente con la gente, porque cambié yo interiormente. También recibí poder para determinar mi sanidad, un trabajo. Ahora estoy participando del ayuno de Daniel para ser renovada espiritualmente. Hoy, gracias al Espíritu Santo, soy una persona muy feliz.